La palabra juicio es una de las palabras que puede traer mucho temor, especialmente a los cristianos. Por eso es que muchos prefieren evitar hablar o conocer acerca del juicio. Mas allá hay muchas preguntas que hacer. ¿Por qué se necesita un juicio? ¿Realmente necesario? ¿Será juzgado toda la humanidad? ¿De qué manera? ¿Cómo nos presentaremos delante del tribunal de Cristo? ¿Y por qué un juicio? ¿Acaso hay un acusador? ¿Hay testigos? ¿Hay un abogado? ¿Hay un juez? ¿Quién dará la sentencia final? Varias preguntas que hoy queremos responder a la luz de la Biblia en esta temporada, hablando acerca de los tres ángeles que tienen un mensaje para el tiempo del fin. Bienvenido, está comenzando un programa más de Biblia Fácil y me alegra poder tenerte allí del otro lado, como siempre estás acompañando este programa. Un grande abrazo para ti, Biblia en mano, lápiz y papel, que hoy vamos a aprender un estudio más y esta vez hablaremos sobre el juicio de Dios. Bienvenidos amigos, estamos listos para un capítulo más y hoy vamos a hablar sobre este tema al cual tendríamos que llegar, el juicio de Dios. Haciendo un breve repaso, recordemos que el Evangelio eterno consta de conocer a Jesús como el Creador, como el Salvador, como el Juez y como el Protector. Es decir, conocer a Cristo completo, no solamente un aspecto de su labor. Lo que Jesús hizo en el Calvario es pagar la condenación del pecado. Lo que hace en el santuario es aplicar su sacrificio a aquellos que lo aceptan. Mas otra de las actividades que la Biblia menciona es que existirá un juicio. ¿Cuándo comienza ese juicio? Ya comenzó. Jesús habló mucho sobre el juicio. Él dijo en Mateo 12:46, por tus palabras serás juzgado o justificado. Ustedes darán cuenta en el día del juicio. Mateo capítulo 11, versículo 20, habla, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Si en sus ciudades hubiesen hecho milagros, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Y ahí hace la comparación de ciudades que ya recibieron el juicio de Dios, como Sodoma y Gomorra. Entonces, el juicio es un tema que a lo largo de la Biblia encontramos. Sin embargo, hoy vamos a entenderlo a la luz del mensaje de los tres ángeles. Entonces, estamos listos para nuestro estudio y vamos a hacer una oración. Querido Dios, estamos una vez más con el corazón dispuesto para poder escuchar tu palabra. Acompáñanos, guíanos en tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. En los programas anteriores ya nosotros vimos qué significa temer a Dios y qué es dar gloria a Dios. ¿Por qué razón? Fíjense que el Evangelio eterno es predicado junto con una invitación: teme a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Y ahí aparece la expresión: porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego continúa: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si ustedes se dan cuenta, hemos dedicado varios programas solamente al mensaje del primer ángel. Aún no llegamos al segundo ni al tercer ángel. Porque en este primer ángel encontramos un resumen general de los principios establecidos y de las principales creencias basadas en la Biblia. ¿Qué es temor a Dios? ¿Qué es dar gloria a Dios? ¿Qué es el Evangelio eterno? ¿Qué es Jesucristo, obviamente? Más cómo conocer a Jesucristo completamente. Y ahora vamos porque la hora de su juicio ha llegado. La palabra juicio está en la mente de todo cristiano, de todo creyente, porque hay varios textos muy específicos hablando sobre el juicio. El asunto es que la mayoría de creyentes cree que el juicio se dará únicamente cuando Jesús regrese a la tierra. Entonces se trata de un juicio, nada más. Solo que viendo de manera detallada y analítica, no solamente Apocalipsis 14, sino toda la Biblia, vamos a encontrar que el juicio de Dios va a pasar por tres fases. Un juicio de investigación, de sentencia
y de ejecución. Mas esto parece tan ilusorio, ¿verdad? Diciéndolo solamente con palabras. Mas vamos a la Biblia y vamos a encontrar, en primer lugar, ¿por qué razón se necesitaría un juicio? En segundo lugar, ¿quién desarrolla ese juicio? Y en tercer lugar, ¿por qué 3 fases? ¿Por qué? ¿Acaso para Dios no es fácil decir sentencia, punto final? ¿Por qué necesitamos un periodo mayor? Muy bien, eso vamos a ver hoy. Ahora, vamos entonces a la primera fase. Y antes de la primera fase, el motivo de un juicio. ¿Por qué es necesario un juicio? Ustedes saben que un juicio es necesario, primero hablando de manera general, lo que se hace aquí en la tierra, para poder justificar o sentenciar a un acusado. Y nosotros vivimos en un conflicto donde tenemos Satanás y los demonios seduciendo a la humanidad a ir en contra de Dios. Pero no solamente hace eso, él también acusa. Y ese acusador no comenzó aquí en la tierra, él comenzó en el cielo. En primer lugar, ¿cuál fue la acusación del diablo contra Cristo, contra Dios? Que él es injusto. Y Dios necesita realizar un juicio para mostrar la justicia ante el universo. Y aquí coloqué una palabra que va más allá de nuestro planeta. No estoy diciendo de la Tierra, estoy diciendo del universo. ¿Por qué razón? Aquí coloqué algunas razones. En primer lugar, porque cuando entró el pecado, el mal no solo afectó nuestra tierra, el mal afectó el universo. ¿Por qué razón? Porque el pecado no comenzó en la tierra. ¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Infelizmente, ¿no? El pecado comenzó como un misterio en el corazón de un ángel creado perfecto, Lucifer. Ahora, si el pecado no comenzó en la tierra, entonces quiere decir que el problema no es un asunto de la tierra. Es un asunto que envuelve más personas, más seres. Cuando hablo de seres, ¿quiénes están involucrados dentro del pecado? No solamente Satanás. Satanás, ¿con cuántas personas o con cuántos ángeles vino? ¿Qué dice Apocalipsis 12:7 al 9? Que a la tercera parte de ángeles convenció. Y aquí viene el motivo del juicio. Presten atención que esto es importante. Para que Satanás pueda engañar a una tercera parte de ángeles, que son los seres más inteligentes, significa que sus acusaciones parecían ser verdaderas. ¿Están entendiendo la magnitud? No está diciendo que engañó a seres humanos, a ángeles. Cuando él comenzó a acusar a Dios en el cielo, la tercera parte de ángeles convenció. Y no estamos hablando de humanos, seres inteligentísimos. ¿Y por qué creen que lo creyeron? Porque aparentemente las acusaciones de Satanás eran verdaderas. ¿Ustedes saben por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después que él se sublevó en el cielo? Porque una cosa sencilla sería, alguien se subleva, ya, acabó contigo, o sea, te destruye y acabó. Porque si Dios hubiese destruido a Lucifer cuando se rebeló, la duda sobre el carácter de Dios hubiese sido mayor. ¿Por qué? Porque antes de su rebelión, ¿cuál era la acusación de Satanás? Dios es injusto. Y si es que Dios destruía a Lucifer, en el universo se hubiese quedado para la eternidad la duda. ¿Por qué lo destruyó? ¿Acaso quería silenciarlo? ¿Acaso tenía razón? Entonces Dios determinó que en el tiempo se muestre el carácter de Dios y la maldad de Lucifer. Entonces se necesita un juicio para aclarar cualquier tipo de duda, por lo menos a 3 grupos. Primer grupo, los seres humanos.
Segundo grupo, ángeles en el cielo y otros seres creados, porque en el libro de Job encontramos que hay un concilio donde vienen de otros, ¿no? Otros seres creados también a participar de ese concilio. Y luego vamos a ver ahora un texto bíblico que el mundo está a la expectación de todo el universo. Entonces, necesita quedar claro para el universo, para los ángeles y para el ser humano que Dios es justo. ¿De qué manera Dios mostraría su justicia? Realizando un juicio. Porque Dios sabe todo, pero los ángeles no. Los ángeles ven acciones, pero no conocen pensamientos. Los seres que están a la expectativa de este planeta pueden ver acciones, pero no conocen intenciones. Por eso es necesario un registro, es necesario un juicio para que no quede rastro de duda en la eternidad sobre la justicia de Dios. Ahora, ese es el primer punto. Segundo punto, ángeles están involucrados en el mal del universo, porque la tercera parte de ángeles vino a la tierra. Otros observan cómo Dios está tratando el mal. Por eso es que el juicio se divide en tres partes, para poder dar respuesta a los ángeles, a la humanidad y al universo. Vamos entonces allí a este texto bíblico del apóstol Pablo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Este texto es extraordinario. Pablo dice así: según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, ojo lo que está hablando, exhibición, a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Y qué curioso lo que Pablo aquí escribe siendo inspirado por Dios. Dice así: pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, solo que la palabra griega para mundo no es tierra, es la palabra universo. Está hablando sobre el cosmos. Y él dice, hemos sido llegados a ser espectáculo al universo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué razón utiliza de manera separada tres grupos? ¿Qué cosa dice? Nosotros venimos a ser como la obra de teatro. Todos están a la expectativa. ¿Quién está en la expectativa? El universo, los ángeles y los hombres. Cuando habla acerca de los hombres, está hablando acerca de los impíos que no pertenecen obviamente al pueblo de Dios. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, que esto nos va a dar una luz más clara todavía. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Wow, dice así: porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Ustedes saben de quién está hablando aquí, de Jesucristo. Y el versículo 20 dice así: por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Y aquí viene la sorpresa. ¿Qué cosas tiene que reconciliar? Las que están en la tierra, ¿como quién más? Como a los que están ¿dónde? En los cielos. ¿Cómo es esto? ¿Acaso la reconciliación no era solamente con ser humano? Él dice, a través de Él, por medio de Él, vino para reconciliar todas las cosas, los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el juicio va a mostrar al final de la historia que Dios es justo. Por primera vez después que entró el pecado, va a entrar todo el universo en la armonía perfecta, porque ahora no hay armonía en el universo. El ser humano en la tierra, totalmente rebelde y desobediente contra Dios. Tenemos un grupo de ángeles malos, que son los demonios que están con Satanás. Tenemos seres en el universo, tenemos a los ángeles, o sea, no hay una armonía completa. Pero al final del juicio va a haber una armonía entre ángeles, seres humanos y el universo. ¿Por qué? Porque todos declararán que Dios es justo. ¿Y de qué manera ellos se dan cuenta que Dios es justo? Allí viene Cristo para reconciliar, unir, quedar en claro para todos los grupos la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios se va a revelar ¿cómo? En el juicio. Por eso existe un proceso en el juicio donde Dios responderá toda pregunta. Vamos a responder eso a través del mensaje de los tres ángeles.
Noten aquí lo que dice Apocalipsis 14:7. Adorad a Dios, temed a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Presten atención aquí. El término no dice llegará, ¿correcto? El término no dice ya llegó en el pasado. El término dice la hora de su juicio ha llegado. Esa palabra ha llegado, ¿qué significa? Ha comenzado. A ver, si ustedes se fijan, el primer ángel, ¿cuándo da su anuncio? ¿Acaso no es antes de la venida de Jesús? ¿Acaso ese evangelio eterno no es para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Entonces, el juicio no es cuando Cristo viene. El juicio comienza ¿cuándo? En el mensaje del primer ángel. Cuando el evangelio todavía tiene que ser predicado a todos los moradores de la tierra. Allí comienza diciendo, la hora de su juicio ha comenzado. Todavía no se proclama el segundo, todavía no se proclama el tercer mensaje. Apenas está proclamando ¿qué cosa? El primer mensaje. A la hora que el primer mensaje comienza a proclamarse para toda la humanidad, quiere decir que la hora de su juicio ha comenzado. Quiere decir, antes de la venida de Jesús, junto con la predicación del evangelio eterno, ¿qué cosa ha comenzado? Una obra de juicio. Y esa primera fase de juicio se llama el juicio de investigación. ¿Cómo nosotros podemos conocer eso? Vamos a la Biblia. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, habla acerca de una escena de juicio antes de que Cristo pueda recibir los tronos, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Correcto? Eso está en Daniel capítulo 7. Para poder comprender mejor el juicio en Daniel capítulo 7, déjenme hacerles un brevísimo resumen de historia de lo que pasó representando a Daniel 7 a los 4 mayores imperios que ya se levantaron sobre nuestro planeta. Ustedes saben que para Nabucodonosor se presenta en una estatua de oro. Para Daniel, no estatua de oro, una estatua con diferentes metales, cabeza de oro, pecho, brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro cocido. Entonces, ¿qué cosa está mostrando para Nabucodonosor? La humanidad de comienzo a fin. ¿Por qué razón? Porque cuando llega a los pies de hierro con barro cocido, aparece una piedra que no es cortada con mano de hombre, viene y destruye la estatua. Y esa piedra dice que es el reino eterno. Todos los reinos humanos pasaron. El reino eterno es el reino de Cristo. Pero esa misma visión Dios muestra a Daniel en el capítulo 7. Pero ya no lo muestra en forma de estatua. Lo muestra en forma de 4 animales. Y ustedes van a leer con detenimiento porque esto no es un invento mío. Ustedes pueden ver capítulo 7. La interpretación de quién representa cada animal está en el mismo capítulo. Esto representa tal, esto representa tal. Ahora, fíjense aquí lo siguiente. Esa sucesión de 4 animales, antes de que la piedra pueda caer y pueda instalarse el reino eterno de Dios, Daniel 7 dice que habrá un juicio. Entonces, vamos a hacer un breve repaso. Esos 4 animales representan 4 imperios. El primer imperio, el imperio babilónico, que comenzó en el año 605 y terminó en el año 539. El 12 de octubre del año 539, los medos y los persas invadieron a Babilonia. Mientras Belsasar estaba en una fiesta, desviaron el río Éufrates y conquistaron. ¿Quién vino? Ciro. Conquistó Babilonia. Muy bien. Ese primer imperio es comparado a un león con alas. Las alas significan velocidad para avanzar, para conquistar. Pero dice que esas alas fueron cortadas. Estoy haciendo apenas un resumen de Daniel 7. Esas alas arrancadas representan la locura de Nabucodonosor. A partir de allí, Babilonia nunca más creció. Todo su esplendor fue en los tiempos del rey Nabucodonosor. En el año 539, un 12 de octubre, aparece Medo-Persia. Se unen 2 para poder formar un imperio. Los medos y los persas aparecen representados por un oso que tiene 3 costillas en la boca. Esas 3 costillas representan sus 3 mayores conquistas, que sería Babilonia, Egipto y Lidia. Las 3 mayores conquistas. Fue un grande imperio,
no más poderoso que Babilonia, pero un día aparece, después de algún tiempo, en el año 331, uno que sacudió la historia, llamado Alejandro el Grande. Ese Alejandro apareció muy joven y él murió a los 33 años, producto del vicio del alcohol. Pero en ese tiempo corto, él conquistó e hizo uno de los imperios más famosos, el imperio griego. Grecia, gracias a ellos, hasta hoy tenemos la filosofía que viene de allá, ¿verdad? El conocimiento, la sabiduría de los grandes filósofos. Pero durante ese imperio griego, ese imperio aparece como un leopardo que tiene 4 cabezas. ¿Y por qué 4 cabezas? Porque cuando Alejandro muere, sus 4 generales son los que toman la posición del imperio. Por eso es que cada cabeza representa un general. Ptolomeo, Silímaco, Seleuco, Casandro. Esos 4 toman el imperio griego. Pero ellos, después de un tiempo, comienzan a disputar las tierras entre ellos. Hasta que llegamos al año 168. En el año 168, en la batalla de Pydna, pierde ante Roma. Y a partir del año 168 aparece el 4.º animal o el 4.º imperio, que es como una bestia que no tiene forma, terrible en gran manera. El imperio romano, ¿desde qué fecha va? Desde el año 168, cuando conquista a los griegos en la batalla de Pydna, cuando derrota a Grecia, comienza el imperio romano, desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Es con Roma que se hace la división, el cambio de calendario incluso, y es con Roma que se hace el antes de Cristo y después de Cristo, porque Cristo vino y nació bajo el imperio ¿qué? Romano. ¿Correcto? En el año 352, Constantino hace una ciudad en honor a su nombre, Constantinopla. Traslada la capital para Constantinopla. Su imperio se debilita y 10 tribus bárbaras invaden su imperio. Esas 10 tribus bárbaras están representadas porque este 4.º animal tiene 10 cuernos. Ahí va a ver en Daniel capítulo 7 que este 4.º animal tiene 10 cuernos. ¿Y qué sucede? Esos 10 cuernos significa que son 10 tribus que invaden el territorio romano y lo conquistan. En el año 476, Odoacro, rey de los ostrogodos, vence a Rómulo Augusto, que sería el último emperador romano. ¿En qué año? 476. ¿Y saben qué dice la profecía de Daniel capítulo 7? Que de ese 4.º animal, de los 10 cuernos que tenía, 3 fueron arrancados. Y de los 3 que fueron arrancados, nace un cuerno pequeño, que es diferente. Un cuerno que habla arrogancias, un cuerno que quiere anular la ley de Dios, un cuerno que habla blasfemias contra Dios y que persigue a los santos. Yo apenas les estoy resumiendo lo que ustedes pueden leer con detalle, lo que está en Daniel capítulo 7. Ese cuerno pequeño, entonces, ¿qué cosa sería? Un poder político religioso. Ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Solo, ¿qué cosa sucede? Vamos vuelta a la historia. La historia ayuda a confirmar la profecía. ¿Qué cosa sucede? Cuando Rómulo Augusto es vencido por Odoacro y junto a las 10 tribus bárbaras que invadieron el imperio romano, cuando el emperador desaparece de escena, ¿quién aparece como representante en la misma Roma? El obispo. ¿Qué hace el obispo? Justiniano, en el año 533, le declara al obispo de Roma como cabeza de todas las iglesias. Primero, un aspecto religioso, pero él también se ganó en el aspecto político, a tal punto que él comenzó a hacer guerras, y allí conocemos la historia como las guerras papales. Allí aparece una mujer llamada Cleotilde, aparece un hombre llamado Demetrio que comienza a ayudar a este sistema, hasta que finalmente logra derribar a 3
tribus que no estaban a favor de su sucesión. Dentro de esas 3 tribus, ¿saben quién está? Los vándalos, visigodos y ostrogodos. En el año 538, la última guerra papal, ¿qué cosa hace? Destruye esa última tribu. Y si cumple perfectamente Daniel 7, cuando nace este cuerno pequeño, son derribados 3. ¿Y qué sucede a partir del año 538? Comienza la edad medieval. Porque ahora tiene la hegemonía política y religiosa. Y desde el año 538 va hasta ¿dónde? Hasta 1798. Porque hay una profecía que indica que este poder perseguiría. Sería un poder político, religioso y perseguidor. En Daniel capítulo 7 dice que perseguiría tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo es 2 años, mitad de un tiempo, medio año. Son 3 años y medio. 3 años y medio es igual a 42 meses. 42 meses por 30 es igual a 1260 días. Entonces, tiempo es la mitad de un tiempo, es igual a 42 meses y es igual a 1260 días, que traducido en profecía sería un día por año, 1260 años. Desde el año 538 hasta 1798 fue la edad de oscurantismo. Fue la edad de ¿qué? De persecución, de Santa Inquisición. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ahora va a aparecer Daniel y nos va a decir así: después de estos 4 bestias y de la aparición de este cuerno pequeño, comienza un juicio en el cielo. Les he contado todo esto de la historia para introducirles que la primera fase del juicio aparece cuando el cuerno pequeño deja de reinar por un poco de tiempo. Por eso es que necesitamos investigar un poquito más en qué momento específico comienza la primera fase, ya que el primer ángel dice la hora de su juicio ha llegado, y ese mensaje es proclamado antes de la venida de Jesús. Esa primera fase se llama el juicio de investigación. Ya descubrimos cuál es el motivo de este juicio, mas ahora vamos a ver cómo se desarrolla ese juicio. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal. Y ya regresamos. Biblia Fácil. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil. Tengo aquí en mis manos el estudio bíblico, un curso bíblico que sin duda es extraordinario, porque inclusive está tratando los temas que hoy estamos tratando en esta temporada. Biblia Fácil, Apocalipsis. Solicítalo a través del número que aparece aquí en tu pantalla, más también solicítalo a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Y ahí vas a encontrar este y otros materiales que van a fortalecer en gran manera tu vida. Es gratuito, así que hazlo ahora. Muy bien, volvemos a nuestro estudio y estamos hablando de que en Daniel capítulo 7 aparece una escena de juicio. Y esa escena de juicio es corroborado por el primer ángel. El primer ángel comienza dando el Evangelio eterno. ¿Cuándo? Antes de la venida de Jesús. Y cuando comienza a mencionar ese mensaje, dice la hora de su juicio ha comenzado. O sea, no va a llegar, ha comenzado. ¿Cuándo comienza? Volvemos a Daniel. Porque en Daniel aparece la obra de juicio después de que 4 imperios han pasado y que un poder político y religioso se ha levantado. ¿Para qué? Para perseguir al pueblo de Dios. ¿Y cuándo terminó esa persecución? 1798. ¿Qué pasó en 1798? Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, mandó encarcelar al Papa Pío VI en aniversario de su coronación y se le quitó todo el poder que él tenía. Acabó su tiempo para hacer lo que quiso, pero durante sus 1260 años, Daniel dice que pisoteó la verdad, echó por tierra la verdad. En otra lección vamos a ver qué verdades fueron echadas por tierra durante todo ese tiempo. Mas después aparece la escena de juicio y vamos entonces, después de estos 4 imperios, miren lo que dice Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 12. Daniel capítulo 7, ahí aparecen las 4 bestias que yo les estoy mencionando. Versículo 8 aparece el cuerno pequeño, que yo ya les mencioné antes de ir a la pausa. Y el versículo 9, miren lo que dice.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, su pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles y miles le servían. Millones de millones estaban delante de él. ¿Y qué cosa dice? El juez se sentó. ¿Dónde se está realizando esta escena de juicio? En el cielo. El juez se sentó. ¿Dónde dice? Los ángeles le sirven. No es algo que está realizando en la tierra. En el cielo. Los ángeles le sirven. Fueron puestos tronos. El juez se sentó y los libros se abrieron. Miren el versículo 11. Yo estaba mirando a causa de las grandes insolencias que hablaba todo este cuerno pequeño, y en ese juicio es determinado su destrucción. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Les hago la pregunta, esa expresión hijo de hombre, ¿a quién se le atribuye? A Jesús. Y Jesús mismo se consideró como el hijo del hombre. Vino como el hijo de hombre hasta el anciano de días. Hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Antes que el Hijo reciba el reino, la gloria, el reino eterno, ¿qué cosa se realiza? Un juicio. Antes de la venida de Cristo, ¿qué cosa hay? Un juicio. Y este juicio es representado aquí por el mensaje del primer ángel. El juicio ha comenzado. Fueron puestos tronos, el juicio comenzó. Ahora viene Apocalipsis y dice, comenzó. El mensaje todavía está siendo predicado. ¿Qué mensaje? El Evangelio eterno. Todavía hay oportunidad, pero el juicio ha llegado. Otro asunto. 2 Corintios 5:10 dice Pablo, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La palabra es ¿cómo? ¿Acaso podremos ir a la presencia de Dios y decir, Señor, aquí estoy para ser juzgado? No. ¿Qué cosa dice Daniel capítulo 7? Los libros fueron abiertos. ¿De qué manera nosotros comparecemos ante el tribunal de Cristo? A través de nuestros registros. ¿Quiénes son aquellos que registran nuestras acciones? Los ángeles. Pero no solamente están los registros de nuestra acción, también está el registro de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Y los registros son necesarios, recuerden el motivo del juicio, para probar al universo la justicia de Dios. Muy bien, ahora les voy a decir de qué manera esto se prueba en la justicia de Dios. Todos pasamos ante el tribunal a través de registros. Los libros se abren, los registros de cada uno es analizado. ¿Y por dónde comienza el juicio? Interesante, 1 Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué es casa de Dios? Los creyentes. Todo el que dice, creo en Cristo, acepto a Cristo, muy bien, entras a juicio. Por eso es que el juicio no es miedo para el creyente. ¿Por qué no es miedo para el creyente? Porque el creyente sincero se aferra a Cristo y en ese juicio Cristo es su abogado. No tiene miedo. Pero aquel creyente que es falso, en ese juicio, ¿qué cosa determina? Su sentencia. ¿Por dónde comienza el juicio? Por los creyentes. Y aquí dice Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Si es juzgado primero el que dice creer, ¿cuál será el fin de aquel que no cree? Que dice Juan 3:17, aquel que no cree ya ha sido condenado. Entonces la primera fase de juicio es para determinar entre todos los creyentes quiénes son los que van a vivir con Cristo por la eternidad. En esta primera fase se determina ¿qué cosa? Acciones. Ahí vamos a entrar a un tema importantísimo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 7:21-23? No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Entonces, ¿de qué manera Dios va a hacer entrar a unos y a otros, aun cuando algunos echaron fuera demonios en el nombre de Dios? Aun cuando algunos hicieron milagros en el nombre de Dios. Porque dice, no todo el que me dice entrará. Entonces, ¿cómo determina quién entra y quién no entra? A través de un juicio. Ustedes recuerdan aquí un asunto que dentro del pueblo de Dios, en la Biblia es representado, trigo y cizaña, cabritos y ovejas. Dentro del pueblo de Dios, ¿qué cosa está representado? ¿Recuerdan la fiesta de bodas? Todos vestidos, menos uno. ¿Dentro de qué? Dentro de los creyentes. Dentro de los creyentes hay lobos vestidos de oveja. En este juicio se determina
¿quiénes son los que se salvan? Ahora fíjense aquí, este texto es clarísimo. ¿Cuándo termina esta primera fase? Apocalipsis 22, 11 y 12 dice que en un momento en el cielo se determinará el que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, el que es justo practique la justicia, el que es santo siga santo. ¿Qué quiere decir? Llegará un momento en que Cristo terminará esa primera fase. El caso de toda la humanidad está determinada. El que es justo, siga justo. El impío, sigue impío. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más gracia. La puerta se cerró. ¿Recuerdan Mateo capítulo 25? La puerta se cerró, no os conozco. O sea, cuando se termine la gracia, acaba la primera fase. ¿Cuándo sucede eso? No hay fecha. Eso no conocemos, mas hay evidencias. Ahora, ¿qué cosa dice en el versículo 12? Terminando el versículo 11, miren lo que dice el versículo 12. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. Presten atención aquí. Jesús dice, yo vengo para recompensar. ¿Qué cosa es galardón? Recompensa. ¿Cómo Dios va a recompensar a cada uno? Según sus obras. Entonces, para recompensar a cada uno de acuerdo a su obra, primero, ¿qué cosa tuvo que haber? Un proceso de juicio. ¿Para analizar qué cosa? Las obras. Recuerden una cosa, somos salvos por gracia, juzgados por obras. Eso está en la Biblia. Ahora, miren Mateo 16, 27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces pagará. ¿Por qué hago énfasis que la recompensa viene después de la primera fase de juicio? Para que Cristo pueda recompensar a cada uno, primero tiene que evaluar. Esa evaluación se llama juicio de investigación. Muy bien. Cuando Él viene, dice, yo pagaré. Entonces ahí descarta la idea. Cuando uno muere va al infierno, va al cielo. ¿Por qué? Porque si cuando uno muere va al cielo, ya tiene recompensa. ¿Para qué vendría Jesús? ¿Cuál es la recompensa ahí? No tiene sentido. La recompensa lo dará Cristo cuando vuelva. ¿Recuerdan ustedes a Pablo cuando dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8? Yo estoy para partir. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, ¿qué cosa dice Pablo? No dice, mira Timoteo, voy para la recompensa, voy a recibir la gloria. Yo ya voy a estar en el cielo y desde ahí voy a estar mirándote. No le dice así. ¿Qué le dice? Ahora voy, ¿y qué cosa le dice? Voy a esperar la corona de vida que el Señor me dará. ¿Cuándo? En aquel día. No dice cuando muero voy a recibir recompensa. Dice, me dará. ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiere decir, la recompensa se recibe ¿cuándo? Cuando Cristo regrese. Por eso es que la muerte es considerada apenas como un sueño, donde se determina en esta primera fase de juicio quiénes resucitan y quiénes no. Quiénes de los vivos se salvan y quiénes se pierden. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero aquellos que murieron en el Señor serán resucitados. ¿Cómo se determina quién será resucitado y quién no? Juicio, obra de juicio. Ahora, ¿saben lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17? Dice que los que durmieron, o sea, los que murieron se levantarán y los que vivieron se unirán a aquellos que resucitan. Quiere decir, nadie tiene recompensa por adelantado. La recompensa, ¿cuándo viene? En la venida de Jesús. Y ambos juntos son arrebatados. De ahí viene el arrebatamiento glorioso. ¿Entre quiénes? Entre los que resucitan, entre los justos, y entre los vivos que están preparados. Ambos seremos arrebatados. Esa es la recompensa que Pablo esperaba. Es la recompensa que habla Apocalipsis y es la recompensa que habla Mateo capítulo 16. Omar. Sí, en relación al juicio, la Biblia habla del tribunal de Cristo y también habla del juicio final. Sí. El caso del tribunal de Cristo van los que son de Cristo, pero no es un tribunal para determinar si va a ser salvo o no, por el hecho de que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, sino que el tribunal de Cristo va a ser para recompensar, y justamente en el contexto que aparece la palabra tribunal de Cristo, dice que unos construyeron con piedras preciosas, con oro, otros con hojarascas, con heno, en fin. O sea,
Puede ser que la persona hizo muchas obras, pero en realidad su motivación o su dirección por eso, no era por para Dios. eso se necesita realizar una obra de juicio. Exactamente, pero en ese tribunal de Cristo no se va a determinar mi salvación porque mi salvación ya está garantizada. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Muy bien. Te voy a responder esa pregunta. En el pueblo de Dios hay trigo y cizaña. ¿Quién hace la separación? No es la iglesia, es Cristo. Entonces, no quiere decir yo amo a Cristo y estoy salvo. ¿Por qué razón? Porque soy salvo por gracia, pero soy juzgado por obras. ¿Quién hace ese juicio? Dios. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y estar en Cristo no es decir, estoy. ¿En qué se evidencia? Obras, vida. Por eso es que es necesario la obra de juicio. La obra de juicio determina el verdadero creyente y el falso creyente. Porque si no, ¿por qué Jesús diría, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Pero esa separación no será hecha en el arrebatamiento, de uno va a ser tomado y otro Muy va a ser bien. dejado. El que es dejado ya no va al tribunal. Ahora, ahí viene el asunto. Recuerda el mensaje del primer ángel. El evangelio eterno es predicado y dice que la obra de juicio ha comenzado. No dice que será en otro momento. La hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo? Cuando el evangelio aún está siendo predicado. ¿Entiendes? Aún cuando hay un llamado a ¿qué? A temer a Dios, a dar gloria a Dios. Aún no se ha proclamado el segundo ángel. Aún no se ha proclamado el tercer ángel. El primer ángel quiere decir que es una obra de juicio anticipada a la venida de Cristo para determinar. Porque cuando Cristo venga, viene para dar recompensa. Y la recompensa es, ahí están separados el falso creyente del verdadero creyente. Los que están en Cristo no son condenados porque viven de acuerdo a los principios y a las normas que Cristo dejó. Viene la segunda fase. Miren Apocalipsis capítulo 20. Esto nos va a esclarecer mucho más. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y versículo 5. Ojo con esta expresión. Vi tronos. En el primer trono, ¿quién estaba? Dios. Miren aquí en este segundo trono. Y sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Cómo que nuevamente facultad de juzgar? Y esto aparece en el contexto de los 1000 años. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en la imagen ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La resurrección de la venida de Cristo. Porque aquellos ya no van a experimentar la segunda resurrección. Muy bien. O la segunda muerte. Miren lo que está diciendo aquí Juan en Apocalipsis. Dice que en el milenio, en los 1000 años, hay tronos nuevamente. ¿Quiénes se sientan a juzgar? Aquellos que en la primera fase fueron determinados o, según sus obras, según su entrega, están ahora ¿con quién? Con Cristo, reinando por 1000 años. Esos 1000 años, ¿cuándo acontecen? ¿Qué cosa dice Pablo? Que somos arrebatados al cielo. En el cielo suceden los 1000 años. Y en esos 1000 años tendremos la facultad de poder juzgar. Ahora aparecen los tronos para los redimidos. Luego de los 1000 años necesita volver a la tierra para ejecutar el juicio. ¿Por qué razón? Miren lo que dice el apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos al versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? Versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quién dice? ¿A los ángeles? ¿Cómo es que santos van a juzgar a ángeles? ¿Qué ángeles serán juzgados en la segunda fase? Aquellos que decidieron tomar su parte ¿con quién? Con el enemigo. ¿Recuerdan que Dios quiere reconciliar qué cosa? La humanidad, los ángeles y ¿quién más? ¿El universo? Entonces, para la humanidad va a estar clara por los registros que va a estar en el cielo. ¿Y por qué necesita registros? Porque en el cielo habrá mucha sorpresa.
Yo imaginaba que fulano de tal iba a estar acá, pero ¿por qué no está? Yo no creía que este está acá. ¿Por qué? Entonces, la manera como Dios va a responder cualquier duda, vas a ver a través de ¿qué? De registros. Fulano de tal no está acá, porque aunque aparentaba ser creyente, no lo era. Mira los pecados que él nunca abandonó. Mira la gracia que yo le di, las oportunidades que le di, y él nunca aceptó. Mira las cosas que él tuvo, nunca aceptó. Por eso no está aquí. Pero él era pastor, sí, pero no era coherente con lo que creía. Pero él te aceptó, sí, pero llevaba una vida doble. Entonces los registros quedan para que en este juicio se compruebe la justicia de Dios. Para los humanos va a estar claro por qué los que se salvaron están allí y por qué los perdidos no están allí. Para los ángeles está claro, porque los registros se abren en el cielo para ser juzgados los ángeles que se unieron al destino de Satanás. Y una vez que esté claro esos dos grupos, ¿qué cosa sucede? Hay un grupo todavía que falta. ¿Cuál sería? Los demás. Cuando ustedes leen Apocalipsis 20, 11 al 15, dice, cuando la ciudad está descendiendo, se levanta como la arena del mar todos los perdidos, queriendo conquistar aquella ciudad. Y ahí es donde viene el fuego de Dios. Ustedes pueden leer ese texto. Dice, viene fuego de Dios y los destruye. ¿En qué momento los impíos reconocen la justicia de Dios? Cuando ven descender la Nueva Jerusalén. ¿Qué cosa es mostrado para los impíos? Que sus nombres no están en los libros de la vida. Las oportunidades que ellos tuvieron. Y ahí se cumplirá lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 10. Toda rodilla se doblará. ¿Por qué razón? Porque incluso los impíos reconocerán que Dios es justo. Toda la humanidad reconocerá que Dios es justo ¿cuándo? Cuando en el cielo se revisen los registros en el milenio. Dios es justo. Los ángeles una vez más corroboran la justicia de Dios cuando incluso el registro de los ángeles malos son juzgados. Y todos los perdidos reconocerán la justicia de Dios ¿cuándo? Cuando ellos se den cuenta de la gracia que desperdiciaron y la oportunidad que tuvieron y no la aprovecharon. Entonces presten atención. ¿Qué cosa tenía que conciliar Cristo? El universo. La tierra, los ángeles y el universo. Cuando esté todo conciliado, todos reconocen que las acusaciones de Satanás eran totalmente injustas, porque un juicio es realizado, Cristo coloca punto final a la historia del mal. Y allí viene la destrucción. ¿Y cómo es la destrucción? Malaquías 4:1. Viene el día ardiente como un horno, los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará y no dejará ni raíz ni rama. ¿En qué momento hay nuevamente una armonía en todo el universo? Cuando todos han reconocido las falsas acusaciones de Satanás. Y en ese momento viene la ejecución de ese juicio. Muy bien. ¿Y por qué es necesario entender ese juicio? Porque hoy nosotros estamos viviendo la primera fase de juicio. Y esa primera fase de juicio somos llamados a temer a Dios, a obedecer a Dios, a dar gloria a Dios, a reflejar su carácter. En esa primera fase de juicio somos llamados para poder vivir una vida coherente. Tú puedes decir soy cristiano, muy bien, tú crees en Cristo, pero tú vives con Él, tú le obedeces a Él. Tú sabes que en esta primera fase los falsos creyentes son separados como el trigo de la cizaña, como las ovejas de los cabritos. La pregunta es, ¿qué tipo de creyente soy? ¿Comprometido con Dios o solamente es de palabra y mis acciones revelan otra cosa? Recuerda que Santiago 2:10 al 12 dice así: somos salvos por gracia, pero somos juzgados por obras. Por eso es que las obras son necesarias, no porque son la causa de la salvación, sino porque son la evidencia de la salvación. Si tú entendiste ese tema del juicio, es momento de poder tomar una decisión. Mientras Laura Sideraga está cantando, yo estaré orando, porque volveré para pedirte que tomes una decisión por Cristo.
es un punto de encuentro, lugar donde las cargas se esparcen por el suelo, donde todo el que llega cansado, tranquilo descansa su corazón. La gracia se explica en una cruz. Puedo entender lo que el cielo revela en su luz. La muerte era mi sentencia, pero ahora soy libre en Jesús. Gracias, simplemente así. Perdón se recibe, solo depende de ti. Pecado no se explica, pecado se paga, y Cristo pagó por mí. Había inmensa separación entre la raza caída y el Dios del perdón, pero la gracia cerró el abismo y sin dudarlo su mano extendió. Nos muestra el camino de regreso a la casa del Padre, donde viviremos. Nos da la esperanza que anima, la certeza que en breve Cristo vendrá. Gracias, simplemente así. Perdón se recibe, depende solo de ti. Pecado no se explica, pecado se paga, y Cristo pagó por mí. Y Cristo pagó por mí. Pecado no se explica, pecado se paga. Mas tú no necesitas pagar por ello, porque si aceptas a Cristo y permites que su gracia transforme tu vida, entonces tú recibirás la eternidad al lado de Jesús. La gracia hoy está disponible. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué ante el trono de la gracia? Porque aún hoy, mientras el Evangelio está siendo predicado, hay oportunidad. ¿De qué? De salvación, de entrega, de cambio. Quiero que entiendas algo. Tú necesitas creer en Jesús, pero creer no es un asunto intelectual, no es un asunto cognitivo. Creer es un compromiso real.
Y solamente se salvarán aquellas personas que creen y día a día tienen un compromiso real con Cristo. Porque mi salvación no depende de mí, depende de lo que Él haga en mi vida. ¿Tú permites que Cristo sea tu Salvador? ¿Aceptas esa gracia? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos aquella gracia salvadora y transformadora en nuestra vida. Permite que en esta fase de juicio podamos salir con la victoria, porque estamos tomados de tu mano y viviendo conforme a tus principios. Toma nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank you.